Padre, yo te quiero dar gracias por la vida de cada madre, por la vida de cada abuela, Señor. Gracias, Señor, porque tú las utilizaste como vasijas de honra, Señor, para darle vida, Señor, a todos tus hijos y a todas tus hijas. Padre, en especial yo bendigo a las madres, Señor, porque durante 9 meses, Señor, en el seno de su vientre, nos llevaron a cada uno de nosotros, los que estamos ahora en la tierra, Señor. Nos criaron, nos alimentaron, cuidaron de nosotros e hicieron hombres y mujeres de bien. De igual manera, Señor, yo las bendigo ese fruto de su vientre que somos nosotros mismos, eres tú, soy yo. Gracias, Señor, bendigo ese cuidado, ese amor que tú pusiste en ellas para cuidar de nosotros, tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por todo ese amor, por todo ese tiempo, esa entrega que las madres nos dieron. Nos dieron su juventud, nos dieron su fuerza, nos dieron su energía, nos dieron también abrigo, nos dieron de su sudor, de su trabajo. Yo las bendigo hoy donde quiera que se encuentren y envío una palabra de agradecimiento a sus vientres, envío una palabra de agradecimiento a sus corazones y, por qué no decirlo, a todo su ser. Padre, yo las bendigo con toda bendición de lo alto y te pido en el nombre de Jesús que me las tengas sanas, que me las tengas con paz, que me las tengas con provisión al lado de todos sus seres queridos y que tú cumplas, Señor, como un extraordinario regalo hoy, Señor, los deseos de su corazón. Que si ellas te piden hoy una oración muy especial, como un favor, como un regalo tuyo, Señor, que tú les des un regalo concediéndole las peticiones que te piden, Padre. Gracias, Señor, por ese motor que incentiva, por ese motor que anima, por ese motor que alienta, por ese motor que sus palabras sanan y cuidan, como lo son las palabras de una buena madre. Señor, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quisiera compartir un tema y es un tema que ya lo he tratado otras veces, pero hoy lo quiero enfocar desde un punto de vista diferente. Y se llama el poder de la mano de Dios. Sí me oyó bien, el poder de la mano de Dios. Y lo vamos a ver y vamos a hacer una interrelación entre el libro de Números y el libro de Marcos. El libro de Números, donde el Señor alimenta a 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y en el libro de Marcos, capítulo 6, donde el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en el libro de Números, donde el Padre alimenta a 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero antes vamos a ver la cita del libro de Números. Por favor, acompáñeme a Números capítulo 11 y verso 23. De ahí vamos a retroceder para tener un poco de contexto. Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado? Otra versión dirá, ¿se ha acortado el brazo del Señor? En esta versión que yo estoy, Biblia de las Américas, dice, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ahora, yo quiero que note algo muy interesante. Y lo que yo le quiero mostrar y lo que le quiero enseñar hoy es que la palabra de Dios tiene un plan y un propósito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Juan 6:63. No me voy a cansar de repetírselo hasta que se le quede, hasta que se lo memorice y sea una de sus primeras opciones cada vez que usted quiera hablar de la Biblia. Juan 6:63. La carne, los pensamientos humanos, el mundo de nada sirve, de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Otra versión dice, y son vida. Entonces, aquí vemos en el libro de Números 11, verso 23, y el Señor dijo a Moisés, ¿qué dijo? Palabras. ¿Pero qué son palabras? Son espíritu y son verdad. ¿Está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Mis amados hermanos, yo no sé qué palabras te ha dado el Señor. Si el Señor te dijo que ninguna plaga tocará tu morada, no la va a tocar.
No va a llegar ninguna pandemia, ninguna enfermedad, no va a llegar ni la escasez, no va a llegar ni la pobreza, no va a llegar ni la deuda. No va a llegar. ¿Por qué? Porque todas esas son plagas. Cuando tú tienes deudas, es una plaga. Cuando tú tienes una enfermedad, es una plaga. Cuando hay problemas en el hogar, eso es una plaga. Entonces, cuando el Señor te dice, ninguna plaga de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Otra versión dice, ninguna plaga tocará tu morada, otro pasaje. Entonces quiere decir que tú y yo debemos de estar tranquilos. Yo sé que el mundo está bajo tinieblas ahorita. Yo sé que el mundo está pasando por un proceso muy difícil, por un proceso donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces yo te pido que tengas confianza, yo te pido que tú estés quieto, reposado y tranquilo y veréis la salvación de Jehová. A mí siempre me ha llamado la atención que Dios siempre trabaja cuando tú y yo nos quedamos quietos y reposados. Pero Dios deja de trabajar cuando tú y yo empezamos a hacer las cosas que nosotros creemos que debemos de hacer. Dios no te quiere afanado, Dios no te quiere cansado, Dios no te quiere desanimado. Y quiero decirte que el que va a proveer para tu casa es Dios mismo. Quiero decirte que el provee la salud y la sanidad es Dios. La misma Biblia, la palabra de Dios dice que para el que cree, todo, óigame bien, absolutamente todo es posible. Por eso es que tanto tú y yo debemos de entender que una palabra de Dios puede hacer la diferencia entre un mal día y un buen día, entre una enfermedad y una sanidad, entre una guerra y la paz. Amén. Entonces, quiero que volvamos al libro de Números, capítulo 11, y vamos a leer el contexto por qué el Señor le está diciendo a Moisés que la mano del Señor no se ha cortado. Y después le dice, y vas a ver si ahora, y esta es la parte en la que voy a hacer énfasis en todo el mensaje, la palabra ahora, no mañana, no dentro de unos días, no, ahora. Vas a ver si mi palabra se cumple o no. Y quiero enseñar ese principio de por qué usted tiene que poner un tiempo. Después de que pide, tiene que poner un tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que en estos días de avances tecnológicos usted pide algo por internet. Y normalmente cuando usted pide algo, según la disposición o la distancia, las empresas que le van a enviar el paquete o la mercadería que usted ordenó, le dice que le lleguen un día, 2 días, 3 días o 10 o 12 días, dependiendo de la distancia. Pero fíjese qué interesante. Pero no es aquello de que le dicen, mire, páguelo en línea y vamos a ver cuando nosotros consideremos se la mandamos. No, normalmente le dicen un periodo de tiempo en el cual le van a enviar lo que usted solicitó y pagó. Pues así es la palabra de Dios, solo que ella no se rige por el tiempo. Acuérdese. Y vuelvo a Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y deténgase ahí, son espíritu. El espíritu no se rige por los tiempos. Otra vez, el espíritu no se rige por los tiempos. El espíritu rige a los tiempos. Otra vez, el espíritu no se rige por los tiempos. Es el espíritu el que rige los tiempos. Otra vez, quiero que se le quede bien esto porque esto es importante. Presta atención. El espíritu no se rige por el tiempo. Es el espíritu el que rige al tiempo. Por eso, volvamos otra vez a Números 11:23, antes de volver a los versículos anteriores. Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? ¿Qué cree usted que es lo que limita el poder de Dios, según usted? Pues según los hombres, lo que limita el poder de Dios no es el tiempo, es lo que usted cree. Porque aquí se lo está diciendo, el Padre se lo está diciendo a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Como quien dice, ¿quién crees que lo puede limitar?
Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Ahora, ahora. Ahí, si usted se da cuenta, la palabra de Dios, que es espíritu y que es verdad, está tomando autoridad aún sobre el tiempo. Vamos a ver por qué Dios le dice esto a Moisés. Empecé desde el final de la cita bíblica y vamos a retroceder hasta donde inicia esta polémica, porque es exactamente lo que hoy nos está pasando. Posiblemente, no sé si usted ya se dio cuenta, pero toda la humanidad está sumergida en un desierto. Desierto económico, desierto de salud, desierto de provisión. Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar desde el punto de vista humano. Pero recuérdese, la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y el tiempo no rige al espíritu, es el espíritu el que rige al tiempo. Por eso usted ve cómo aquí el poder del Señor, y esto es lo interesante, el poder del Señor dice, ahora verás, ahora. El Espíritu está tomando autoridad sobre el tiempo y está declarando que el tiempo es ahora. Si mi palabra se te cumple o no. Ojo con esto, porque esto es importante para todo lo que usted pida, para todo lo que usted quiera. Por eso es imperativo, y vamos a ver ahí en Marcos 6, en el verso 41, de cómo Jesús, tomando los panes y los peces, los partió, los levantó y dando gracias. Una característica de que usted da gracias es por algo que ya recibió. Por ejemplo, cuando a usted le dicen, quiere tomarse un vasito de agua, cuando a usted le dan el vaso de agua o la taza de café o la taza de té, usted dice, gracias, se lo agradezco. Entonces, en ese momento usted recibe ese bien que le están dando y usted es agradecido. Pero el concepto que media ahí es ahora. Fíjese qué interesante. Cuando usted da gracias, usted está diciendo ahora. Ese es el concepto que media ahí. Cada vez que usted dice gracias, usted está diciendo ahora. ¿Me entendió? Pero bueno, regresemos, porque esto se va a poner más interesante. Mire lo que dice la palabra en Números 11 y verso 10. Preste atención. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Ahora, ¿qué era lo que el Señor sabía que Moisés no sabía? Porque aparentemente solo estaban llorando. Pero usted se da cuenta que no era un lloro común. Era algo que les estaba afectando. Entonces Moisés, verso 11, dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo y fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? Yo quiero decirte algo, y esta es la parte que yo quiero que me entiendas y que me comprendas. Cuando Dios te dice que tú y yo vamos a hacer algo, la carga no la debes de llevar tú, la carga la va a llevar Él. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cargados, cansados y trabajados, porque yo os haré descansar? Eso quiere decir que a Moisés se le olvida que el que estaba sacando al pueblo de Dios de Egipto y entrándolo a las promesas, el que estaba llevando toda esa carga era Dios. Pero lamentablemente algo le sucede a Moisés y él piensa que es él el que los está llevando. Por eso es que hasta el mismo Moisés empieza a quejarse. ¿Acaso concebí yo a este pueblo? ¿Acaso no sé qué? ¿Acaso? Empieza a quejarse. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy. Tal vez te has estado reprochando, tal vez te has estado recriminando. Sí, yo no sé por qué compré esto, no sé por qué invertí aquí, no sé por qué invertí allá. Ahora no tengo dinero para pagar y ahora mis deudas han aumentado. Señor, no sé qué hacer. Deje de quejarse. Dios es el que lleva su carga. No la tome usted. Él ha prometido bendecirte, Él ha prometido prosperarte, Él ha prometido sanarte.
Pero cuando tú te empiezas a quejar, cuando yo empiezo a quejarme, ya no lleva él las cargas. Las llevo yo, las llevas tú. Por eso es que debemos de evitar a toda costa quejarnos, porque cuando tú y yo nos quejamos, somos nosotros los que llevamos la carga. Pero cuando somos agradecidos y damos gracias a Dios, el que lleva la carga es Él. Amén. Miren lo que dice Moisés en Números 11, verso 12. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Fíjese qué interesante. Lo curioso es que la mayoría de las personas se nos olvida, y digo senos, y yo me incluyo, porque muchas veces al no tener una buena relación con Dios se nos olvida que es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da la salud, es Dios el que abre las puertas, es Dios el que cierra las puertas. El problema es que como estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo material y natural y con el tiempo humano, se nos olvida que detrás de todo eso hay un mundo espiritual que es el que gobierna y que rige Dios. Primero es lo espiritual y después es lo material. El problema es que tanto tú como yo nos acostumbramos tanto a vivir en el mundo natural que se nos olvida que el mundo espiritual es la clave. Entonces aquí vemos a un Moisés que se siente mal porque oyó llorar al pueblo, que se siente mal porque oyó quejarse al pueblo y piensa que es él el que tiene que darles de comer y piensa que es él el que tiene que sacarlos adelante y piensa que es él el que tiene que hacer un montón de cosas. Dios lo eligió para que tuviera una relación con Dios y Dios lo eligió que en su relación le iba a dar las indicaciones para sacar adelante a su pueblo. Pero en ningún momento Dios le dijo a Moisés que él iba a llevar la carga de todo ese pueblo sobre sus hombros. En ningún momento Dios le dijo que él era el que tenía que darles de comer. Imagínese lo que Moisés está hablando. Imagínese este siervo de Dios que se supone que estaba más cerca de Dios que todo ese pueblo. Mas, sin embargo, el haberle puesto atención a los lloridos, a los lamentos y a los quejidos de los que estaban en el desierto, él también se contaminó y empezó a declarar palabras que no eran las que Dios había puesto sobre él. Verso 14. Pero solo no puedo llevar ya todo este pueblo porque es mucha carga para mí. En ningún momento Dios te va a mandar a hacer algo que tú no puedas llevar. ¿Acaso no dice la Biblia que juntamente con la lucha y la prueba el Señor dará la salida? Tú y yo no vamos a tener una carga. No vamos a tener una lucha, no vamos a tener una prueba más allá de la que no podamos soportar o de la que no Él mismo nos haya dado la salida. Así que ten paciencia y recuérdate, es Él, no tú. Esa enfermedad no es tuya. Sí, ya me oíste, a ti te estoy hablando. A ti que dices, sí, pastor, pero es que llevo tantos años con esta enfermedad y no sé si al fin se va a ir. En el momento que tú le digas, Señor, esta enfermedad no es mía, es tuya, usted va a empezar a ver cómo su cuerpo sana. El problema es cuando usted dice que esa enfermedad es suya. Sáquela de su cuerpo, desáuciela. Yo enseñé en los videos anteriores, en las enseñanzas anteriores, que así como un juez terrenal, un juez de la tierra, firma una orden de desahucio para ir a sacar a alguien de una casa, así usted puede pedirle a Dios que le firme en el espíritu una orden de desahucio contra esa enfermedad que ya se volvió un inquilino en su cuerpo, porque su cuerpo es su casa. Fírmele una orden de desahucio y dígale, en el nombre de Jesús, la orden de desahucio que está firmada en Colosenses 2, 13 y 14, óigame bien, esa orden de desahucio fue firmada y se la cito en Colosenses 2, 13 y 14, donde Jesús los exhibió, donde Jesús anuló, donde Jesús destruyó y avergonzó públicamente a los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Así que de usted depende si sigue teniendo ese inquilino llamado enfermedad en su cuerpo o en su casa, o hoy, ahora, le firma una orden de desahucio diciendo estas palabras. En el nombre de Jesús, yo le firmo una orden de desahucio firmada por el juez de la tierra y el juez de los cielos para que esa enfermedad sea desalojada de mi cuerpo. Ahora, usted era pastor y si no se cumple, ¿cómo que si no se cumple?
Si usted cree que se va a cumplir porque el que tiene que cumplir la orden no es usted. El que tiene que cumplir la orden es Dios. Y todo espíritu se sujeta a la palabra de Dios. Amén. Verso 13. ¿De dónde conseguiré carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo, verso 14 de Números 11, no solo puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Mi amado hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió cargado? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió que no podía resolver los conflictos o los problemas? Esa carga no es suya. Póngala en el Señor. Porque es Él el que lo está sacando de este mundo de esclavitud y lo está llevando a la tierra prometida. Es Él el que nos está cruzando por este valle de lágrimas, de dolor y de muerte para llevarnos a la vida eterna. Es Él el que va a cuidar de usted y de mí. Es Él el que va a llevar su carga. Pero cuando tú te sientes cargado, cuando tú te sientes desanimado, perdona, eres tú el que llevas la carga y el desánimo, y no Jehová de los ejércitos, no Jesucristo. ¿No dice acaso la Biblia que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo? ¿Y cuáles son las obras del diablo? Cuando crees que eres tú el que tienes que resolver el conflicto, cuando crees que eres tú el que tienes que resolver el problema económico, cuando crees que eres tú el que tienes que curarte. No, hombre, ¿acaso no dice la Biblia que por sus llagas fuisteis curados? ¿Acaso no dice la Biblia que miremos a las aves del cielo, que no siembran, que no cosechan, y más sin embargo el Señor las alimenta? ¿Acaso no dice que consideremos a los lirios del campo que no hilan ni tejen, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos? Y si Dios viste así a la hierba, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, ¿cómo no te vestirá el Señor a ti? ¿Acaso no es más el cuerpo que el alimento y que el vestido? ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Recuérdese, la palabra de Dios se cumple. Todo lo que usted tiene que hacer es que la palabra de Dios se cumpla. Pero pastor, ¿cómo es que se va a cumplir la palabra de Dios? Porque Él ya te la dio. Y todo lo que tú tienes que hacer es hablarla, sacarla. Y usted va a ver cómo funciona. Y ha funcionado desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Siempre ha estado ahí, pero no le hemos puesto atención porque el diablo está interesado en que usted no le preste atención, porque toda la palabra que está escrita aquí en la Biblia, la palabra de Dios, es espíritu y es verdad. Y esa palabra no tiene tiempo, no se rige por los tiempos. Y es la que hace cambios, es la que produce, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo lo que ha sido hecho, por Él fue hecho. Eso quiere decir, mi amado hermano, que la palabra de Dios es Dios. Entonces, todo lo que usted tiene que hacer es sacar a Dios en forma de palabra por su boca, para que se cumpla Isaías 55:11 cuando dice, así será mi palabra. Pero la palabra es Dios, según Juan 1:1. No volverá a mí vacía sin haber provocado, sin haber establecido el propósito por el cual la envié. Y no regresará a mí vacía. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios. Sigamos. Verso 14 de Números 11 dice, voy a repetirlo, yo solo no puedo llevar todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Mire qué interesante. ¿Hasta dónde llegó Moisés? No se había dado cuenta que las palabras que él estaba hablando son espíritu. Y él, sin darse cuenta, estaba provocando que el espíritu de muerte viniera a él. ¿Pastor qué dijo? Sí. Todas las palabras son espirituales. Algunas dan vida y otras dan muerte. Por eso es que 18, 20 y 21 de Proverbios 18, 20 y 21 dice, el poder de la vida y de la muerte en su boca está. Y el que ama, al que le gusta hablar mucho, de eso llenará su vientre. Dice qué interesante. A eso, la palabra vientre, aquí lo que significa es, ahí se va a gestar.
Otra vez. Busquemos la cita. Proverbios 18, 20 y 21. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Fíjese qué interesante. Pero aquí está hablando en dos sentidos. Está hablando que las palabras van a darle vida a tu vientre, se va a saciar tu vientre. Es el área material. Ahora miremos el área espiritual. Con el fruto de su boca, que es espíritu, el vientre se va a llenar. Pero acuérdese que piensa en un vientre de una mujer, que lleva el proceso de que una vez recibida la semilla del hombre, produce un niño o una niña. Lo que aquí está diciendo es que las palabras son semilla. Y cuando usted habla, usted las mete en un vientre espiritual y en un periodo de tiempo, así como un niño, la semilla para un esperma, el tiempo para un esperma es de 9 meses, así la palabra de Dios puede ser desde ahorita hasta el tiempo que usted le establezca. Ojo con eso. Con el producto de sus labios se saciará, dice. 21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que en el momento en que usted y yo hablemos, ponga atención, palabras son espíritu. La pregunta es, ¿son verdad? Porque si son verdad, póngale término. Diga ahora, diga gracias, diga 3 días, 2 días, el tiempo que usted quiere que se cumpla. Y usted lo va a ver con sus propios ojos. Mire, muchos hermanos me han llamado, me han escrito dándome las gracias cuando yo enseñé el término ahora. Cuando yo enseñé el término, diga, fecha, póngale hasta aquí. Hay un hermano que no puedo decir su nombre, pero que él me está viendo, y él tenía un conflicto con uno de sus hijos, y sus hijos, su hijo se había ido de su casa a vivir con otra persona, y Dios lo despierta y él empieza a interceder. Y él empieza a orar y a interceder por su hijo. Pero él oyó el tema y le dijo, Señor, si lo que el pastor Byron está enseñando, yo pido que mi hijo regrese a casa antes de que abril termine. ¿Y qué cree que pasó? El día 30 de abril, a las 3 de la tarde, su hijo regresó a su casa y me dijo, mira, pastor, qué increíble. Faltaba días para que el mes de abril se terminara. Cuando yo oí tu prédica, yo puse término y mi hijo regresó y está en casa. Yo te bendigo por esa gran enseñanza y por ese poder que Dios nos ha dado, pero que muy pocos conocemos, o peor, mejor, que no entendemos cómo funciona. Entonces, quiero que regresemos a Números 11, verso 15. Y así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. ¿Se puede usted imaginar lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios? A él se le estaba olvidando que las palabras son espíritu y tienen poder. Sin darse cuenta, en el mundo, en el vientre espiritual, las palabras que salen de su boca empiezan a gestarse. Y así es como muchas veces tú y yo, por broma, por chiste, por argumentos baratos o por simples conversaciones, sin darnos cuenta, usamos palabras que entran en el vientre espiritual, sean buenas o sean malas. Y sabe que lo peor, eso Satanás lo sabe y lo conoce muy bien. Por eso él te asusa, él te pica, él te provoca para que tú hables, porque él no tiene poder para quitarte la vida, no tiene poder para enfermarte, no tiene poder para angustiarte, no tiene poder para robarte, pero él sabe cómo funciona el mundo espiritual y por eso es que él solo puede trabajar con tus pensamientos y tu mente. Le quiero decir algo, ¿se acuerda usted en el Evangelio de Mateo capítulo 4? Cuando dice que el Espíritu de Dios llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás, verso 1 en adelante, y después de haber ayunado 40 días y sus noches tuvo hambre, dice, y sed, y se le apareció el tentador y le dijo, fíjese qué interesante,
Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se convierten en pan. ¿Por qué no se las convirtió? Si él realmente tuviera poder, le hubiera dicho, mira, aquí te pongo esta pizza, aquí te pongo este pan, aquí te pongo... No le dijo eso, porque él sabe que su poder es limitado. Pero él sabe que puede usar la astucia, él sabe que puede usar la mentira, él sabe que puede usar el engaño, porque él sabe que el poder está en tu boca. No en la boca de él, está en tu boca. Entonces Jesús, conociendo cómo funciona Satanás, le dice lo siguiente, escrito está. ¡Wow! Le está diciendo, las palabras que fueron escritas son espíritu, tienen poder, son verdad y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres tú vivir? No sigas las estrategias ni los planes de Satanás. Sigue los planes y las estrategias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Que Dios te bendiga por ese aplauso, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios glorioso. Amén. Verso 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, fíjese qué interesante, Dios no le responde a Moisés conforme a lo que él habló, sino que a Moisés le responde según el plan de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Le dijo, escoge 70 hombres de buen testimonio, que sean gente que sepan gobernar. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí y tomaré del espíritu que está sobre ti. Ojo, ojo, ojo. Y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Fíjese qué interesante. Esto es explosivo, mis hermanos. Era el espíritu que estaba sobre Moisés el que iba a llevar la carga. Pero Moisés, por causa de lo que habló, empezó a sentir que la carga era de él. ¡Yujú! Está aquí. Quiere decir que Dios había puesto un espíritu sobre Moisés para que ese espíritu llevara la carga de todo ese pueblo. Pero cuando Moisés le pone atención al lloro, le pone atención al quejido, le pone atención a la escasez, le pone atención a la enfermedad, entonces él empieza a sentir la carga y no la lleva el espíritu, el que tenía que llevar la carga. El espíritu era el encargado de alimentarlos. El espíritu era el encargado de darles de beber. El espíritu que Dios había puesto sobre Moisés era el encargado de cuidarlos de día y de noche. El espíritu que Dios había puesto sobre Moisés era el encargado de darles vida, que su pie no se hinchara, de alimentarlos. Pero como él no quería, él no entendía, y él se cargó, porque la carga la tenía que llevar el espíritu, no la tenía que llevar él. Entonces viene Dios y le dijo, está bien, voy a tomar el espíritu. Fíjese qué interesante. No dice, voy a quitarte la carga y se la voy a poner a los 70. Dice que es el espíritu que estaba en él, la va a poner en los otros 70, para que ellos también lleven la carga. Pero no está diciendo que son los hombres los que van a llevar la carga. Está diciendo que es esta parte, las 70 partes que tomó el Señor del espíritu de Moisés, son los que van a llevar la carga. Y eso es lo que a mí me impresiona de esta palabra bendita, de esta palabra gloriosa. Desde el momento en que tú naciste, del momento en que yo nací, Dios puso un espíritu sobre nosotros para que lleve nuestras cargas. El problema es cuando nosotros nos empezamos a cargar. El problema es cuando nosotros nos empezamos a preocuparnos. El problema es cuando nosotros nos sentimos como los demás que se quejan. Le quitamos la carga al espíritu que Dios mandó para cuidarte, para protegerte, para darte sabiduría, para darte paz, para darte salud, para proveerte. Y entonces eres tú el que lleva la carga y no el espíritu que Dios mandó. Entonces descenderé y hablaré contigo, verso 17, ahí, y tomaré el espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. 18. Y di al pueblo, consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Verso 19. Y no comeréis ni un día, ni 2 días, sino ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Verso 20, sino todo un mes hasta que os salga por las narices.
y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor. Fíjese qué interesante. ¿En qué momento el pueblo rechazó al Señor? Cuando decidieron llevar la carga a ellos y no dejaron que el espíritu que Dios había puesto sobre ellos la llevara. Me voy a quedar callado un minuto porque quiero que medite. ¿Te has estado quejando? ¿Te has estado desanimando? Medita y piensa. Dios, desde el momento en que tú y yo nacimos, nos puso un espíritu para que nos ayude y para que lleve la carga por nosotros. Pero si tú te estás sintiendo cargado, si tú te estás sintiendo enfermo, si tú te estás sintiendo escaso, si tú te estás sintiendo, perdona, el espíritu que está sobre ti, que es el encargado de llevar las cargas, no las está llevando él, las estás llevando tú, y ahí es donde Satanás, me temo que nos está ganando la partida. Medita un segundo, medita. ¿Acaso no dice la palabra, por nada estéis afanosos? Otra versión dice, por nada estéis cargados, bástale a cada día su propio afán o su propia carga. ¿Por qué nos cargamos? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué crees tú? Porque dejamos que la carga y el afán la llevemos nosotros y no la lleve el Espíritu que Dios puso sobre nosotros para que lleven nuestra carga y nuestro afán. Verso 21. Pero Moisés dijo, el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 hombres de a pie, y tú has dicho, les daré carne a fin de que coman por todo un mes. Hasta Moisés estaba ya cargado. Hasta Moisés había dejado de ver el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, pero también es Dios mismo, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Verso 22. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Y esta es la parte donde inicié. Y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. ¿Cuál es el poder del Señor? La palabra. La palabra es todo lo que usted necesita. Una palabra de Dios puede hacer cambios extraordinarios, sustanciales. ¿Acaso no fue una palabra la que usó el Señor Jesucristo cuando calmó el mar y ordenó que los vientos estuvieran en calma? Y le dijo al mar, calla. Allá en el Evangelio de Marcos capítulo 4:35 en adelante. ¿Acaso no fue cuando le dijo al mar, calla, enmudece, y a los vientos les dijo, shh, hagan paz? Y al instante se hizo grande bonanza. ¿Qué fue lo que salió de Jesús? Salió una palabra. ¿Qué fue lo que salió? Espíritu. ¿Qué fue lo que salió? Verdad. La pregunta es, ¿será que Jesús llevaba la carga? ¿O será que el Espíritu de Dios que estaba sobre él llevaba la carga? ¿Acaso en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 17, cuando dice que abrió el rollo del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Cómo dijo, pastor? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Quiere decir que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, te unge para una tarea, para un encargo, para un llamado, para todo. Por eso este tema es tan importante, porque tienes que entender que todo lo que tú necesitas es una palabra de Dios. Pero no que te la vengan a decir, tú la tienes que sacar. Pastor, pero es que mire, ahora que no nos hemos visto, ahora que no nos hemos congregado, ahora que no hemos ido a la iglesia, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer, estamos desanimados, estamos preocupados. Escuche, por eso es bueno que estas redes sociales graben y guarden y protejan este video, porque así usted lo puede poner cuantas veces quiera. ¿Me estoy dando a entender? Esto es lo maravilloso de estos medios. La tecnología cambió, ahora la tecnología se volvió nuestra aliada. Antes era nuestra enemiga, ahora es nuestra aliada. La forma de evangelizar, de profetizar, de ministrar, de orar y de predicar cambió. Ahora, imagínense, Satanás cerró las iglesias, pero se abrieron millones de casas en el hogar.
Antes había una de excusas para no ir a la iglesia, que no puedo, que estoy cansado, que estoy desanimado, que me tocó trabajar, que me tocó aquí, me tocó allá. Ahora no hay excusa. Usted se puede dar el lujo de repetir este video, usted puede dar el lujo de repetir esta prédica las veces que usted quiera y mandárselas a un montón. Antes no podíamos hacer eso. No sé si me doy a entender. Claro, los videos quedaban grabados, pero usted no les prestaba atención porque usted ya había ido personalmente a oír la prédica. Y los videos, si bien les ponía atención porque quería buscar algún tema importante, ahí los veía usted y dice, híjola, y esto predicó el pastor, yo estuve ahí, no me acuerdo a qué hora dijo esto. Mientras que ahora no solo le está poniendo atención, sino que lo tiene en toda su librera electrónica para que usted los pueda repasar, estudiar, pero no solo eso, sino también compartir. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? ¿Acaso se ha cortado el poder? Como quien dice, ¿acaso la palabra de Dios, que es el poder y que es la mano de Dios, se ha disminuido? No, mi hermano, no ha disminuido. Hable. ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo al profeta Ezequiel en la visión del valle de los huesos secos? Hijo de hombre, profetiza y dile a esos huesos que vivirán. Hijo de hombre, llama al espíritu de vida de los cuatro vientos, para que esos huesos vivan. Todo lo que usted tiene que hacer es hablar, profetizar el espíritu de vida. Por eso dice aquí, y el Señor dijo a Moisés, y con esto voy casi concluyendo, ¿está limitado el poder del Señor ahora? Verás si mi palabra se te cumple o no. Esa es la clave. El poder de Dios está limitado si tú no hablas. El poder de Dios está limitado si tú no dices la palabra que necesitas oír. La palabra que tu vientre espiritual necesita oír para que se geste o se engendre. Pero tiene que salir de tu boca. Cuando usted dice, hoy se cumplirá sobre mí la prosperidad, hoy se cumplirá sobre mí la salud, hoy se cumplirá sobre mí la provisión, hoy el Señor hará prodigios, milagros y maravillas sobre mi vida y sobre mi familia, pero es usted. Vámonos conmigo, por favor, al pasaje de Evangelio de Marcos, capítulo 6, 35. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, ¿y por qué no le dan vosotros de comer? Ponga atención, esto es muy importante. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? ¿Por qué usan 200 denarios? Porque era lo que había en las ofrendas que les daban a los discípulos por causa de que eran tocados en el espíritu. Pero note usted que Jesús les está hablando en el espíritu y los discípulos están contestando en la carne. En la carne es imposible que sucedan milagros. En el espíritu es posible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué cree usted que ese verso dice eso? Dice que es imposible para la carne, es posible para el espíritu. Otra vez, lo que es imposible para los hombres, que es carne, es posible para Dios, que es espíritu y es verdad. Amén. Ojo con eso, póngale atención a eso. Pero respondiendo él les dijo, verso 37 de Marcos 6, dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer, y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron 5 y 2 peces. Y él los mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Verso 41, y este es el importante, entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iban dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. La palabra dar gracias, yo le dije a usted, es como decir ahora. ¿Me está oyendo? Cuando usted da gracias es porque en ese momento usted recibió algo. Cuando usted le dan una taza de té y dice, ay, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Eso quiere decir que usted está recibiendo en ese instante la taza de té o de café. Pero no va a decir usted, ay, gracias, y la taza se la dan dentro de un año.
o el vaso de fresco, o la Coca-Cola, o la comida. No. Otra vez, vuelvo al ejemplo que le puse al inicio. Si usted va a pedir algo, por ejemplo, usted va a pedir comida, cuando a usted le entregan la comida, ¿usted qué le dice al de la moto o a la persona que se la fue a dejar o al delivery? Gracias, y usted le paga, porque en ese momento lo está recibiendo. Entonces Jesús le está dando gracias a su Padre y le está dando bendiciones a su Padre, porque Él está recibiendo ya el milagro para alimentar a los demás. Lo mismo que sucedió en el desierto. Solo que Moisés, en vez de dar gracias, se empieza a quejar. ¿Aló? ¿Tú estás dando gracias o te estás quejando? Acuérdate que cuando tú y yo nos quejamos, la carga la llevamos nosotros, pero cuando tú y yo damos gracias, la lleva el Espíritu. Todavía no está convencido, ¿verdad? Bueno, veamos este pasaje. Váyase conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, repito la cita para los que no pusieron atención, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Solo voy a leer el verso 18, en su primera parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y de ahí, pues ya lo puede leer usted. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que Moisés no se había dado cuenta que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo ungió con un propósito, lo ungió con un plan de sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la promesa. Pero en el camino empezó a oír, empezó a ver y ponerle atención a lo que ellos hacían, que era queja, que era lloro, que era lamento, todo les parecía mal. Y en ese momento el Espíritu que estaba sobre Moisés y que lo había ungido para esa tarea, se hizo un lado y Moisés empezó a sentir carga, empezó a sentir tristeza, empezó a sentir dolor, a tal grado que deseó la muerte. Pero Jesús aquí es diferente. Él nos está enseñando el verdadero camino. Él nos está enseñando que cuando Dios te trajo a este mundo, Él puso un espíritu sobre ti. Y cuando puso el espíritu sobre ti, te ungió para un plan, para un propósito. Por eso es que tú no puedes volver allá sin haber cumplido el plan y el propósito por el cual Él te envió. Por eso yo te pido que si sientes cargas, te sientes desanimado, te sientes preocupado, es porque la carga la estás llevando tú y no la está llevando el Espíritu que Dios puso en ti como una cobertura sobre ti para que Él es el que tiene que llevar la carga. No la tienes por qué llevar tú, porque esa es la clave. Amén. Las palabras de Dios son la verdad. Las palabras de Dios son espíritu. Espero que te haya gozado hoy. Espero que este mensaje ha sido de mucha bendición para ti y para tu vida. Espero que este mensaje te haya traído refresco y fortalecimiento. Yo te quiero pedir, por favor, que compartas este video, que ayudes a muchas personas. Óigame bien, compartiéndole este video porque a lo mejor necesitan oír esto. Y si tú nos sintonizas por primera vez, y tú quieres ser partícipe de la vida eterna, pero no sabes cómo, haz conmigo esta simple y sencilla oración. Padre, te abro hoy mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, inscríbeme en el libro de la vida. Sé tú mi Padre y yo tu Hijo. Si tú hiciste esta sencilla oración, eres salvo. Y por favor, déjanos saber para seguirte dando instrucciones. Escríbenos, por favor. Y si no vives en Guatemala, por favor, busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Permítame hacer énfasis, donde se predique la palabra de Dios. No donde se hable de cosas emocionales o sentimentales. No donde se hable de medios, que se hable la palabra de Dios, porque esa es la clave, porque es la que trae espíritu y trae verdad. Que Dios te bendiga y bendiciones. Y dale muchos likes. Envía muchos corazoncitos y comparte. Recuerda, ya estamos en una comunidad de 25,100 personas. Queremos subir, pero ayúdanos compartiendo este video. Y yo le voy a pedir a mi esposa que por favor pase aquí conmigo para darte el mensaje que queremos que te dé para el Día de las Madres. Hola, buenos días. Quiero saludar a todas las madres de todo el mundo,
porque creo que el Señor nos ha dado el privilegio de ser madres y por eso bendecimos a Dios y le glorificamos, porque es un gran privilegio que Él nos ha dado al darnos esa capacidad, esa energía y ser fuertes y ser pacientes y sobre todo llenas de amor. Porque el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha llenado de gozo también para poder educar a nuestros hijos con sabiduría y pedirle siempre ese amor por Él. Pero quiero felicitarte por este tiempo, quiero darte honor por este privilegio que tú has accedido a ser madre. Pero hay un tiempo que de verdad no quiero pasar. En ese tiempo, cuando pasas tú de rodillas, pidiéndole al Señor por tus hijos, cuando de rodillas pasas llorando para que a tus hijos le vaya bien en su vida, para que en la vida de tus hijos sea a la par de Dios, para que pueda conseguir ese trabajo, quizás para que pueda encontrar a la pareja adecuada, para que todo sea para bien para tus hijos. Te quiero felicitar. Y continúa dedicando ese tiempo a Dios por tus hijos, ese tiempo de rodilla, porque sabes una cosa, eres una mujer de fe, eres una mujer fuerte. Y el Señor, cuando escucha tu clamor, inclina sus oídos y concede tus peticiones por tus hijos y por toda persona porque tú pidas. Así que quiero felicitarte. Quiero enviarte un gran abrazo muy, muy cariñoso a todas las hermanas en Cristo, a todas las madres. Pero quiero enviar también esta flor. ¿Sabes una cosa? Esta flor es para ti. Esta flor el Señor la ha enviado, ¿sabes? Es una creación preciosa y dice, esta también es para la madre que ha concedido tener hijos acá en la tierra. Y sabes, el Señor te la envía especialmente para ti. Con mucho amor, en el amor del Señor, te bendecimos. Amén. En este día tan especial, queremos orar por ti como pareja pastoral y queremos bendecirte y declarar una palabra de sabiduría y de consejo sobre ti, sobre tus hijos y sobre tus familias. Padre, yo hoy bendigo a todas las madres alrededor del mundo, Señor, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Envío una palabra de paz y de tranquilidad. Envío una palabra de sustento, envío una palabra de aliento, envío una palabra de ánimo, envío una palabra de fortaleza, envío una palabra de salud, Señor, para ellos, para ellas, para sus hogares, para sus hijos, para sus negocios, para sus empresas. Y yo decreto una palabra próspera, yo decreto una palabra salutífera, yo decreto una palabra de gozo y de alegría, y decreto y declaro que en este día lunes cosas maravillosas van a suceder alrededor de tus hijos y de tus hijas alrededor del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, detenemos toda obra de las tinieblas y envío una palabra de espíritu y de verdad. En el nombre de Jesús te bendigo y que tengas un feliz Día de las Madres alrededor de tu familia y con todos los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y bendiciones.